Saludos, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Qué gusto siento al nuevamente estar conectado con ustedes. Seguramente algunos se han dado cuenta de que he estado teniendo problemas con la grabación y pues ahora estoy tratando de arreglarla. Mi fuerte no es la tecnología, pero se hace lo que se puede, ¿no? Así que aquí estoy intentando usar un nuevo programa para la grabación. Ustedes se dan cuenta que no es lo mismo que antes. Pero vamos a ver si hay algún arreglo. De todos modos, lo importante es que ustedes puedan ver la palabra. Y el rostro de este servidor queda allí congelado en el momento en que la cámara decidió detener la grabación, o algo está pasando cuando trato de subir el video a YouTube y bueno, veremos qué va a pasar con esta grabación. Pero muchas gracias por su paciencia. Ustedes me animan tanto a seguir en esta hermosa obra de predicar, de enseñar la justicia por la fe. Estamos usando como plataforma la epístola a los Gálatas. Hoy escuchaba a un amigo mío, el pastor William Sandueza, hablar de los 3 libros que le ayudaron a él a salir del adventismo. Y haciendo un paréntesis, francamente, no es posible para todos, especialmente los que hemos sido pastores y militado en esas filas, o quedarnos en el adventismo o volver al adventismo, porque allí ya la iglesia no nos quiere, no nos recibe, somos persona non grata, así como lo es con este servidor, y no me estoy quejando de nada. Yo con gran gozo y regocijo volvería a la iglesia adventista el día que ellos cambien las 28 doctrinas fundamentales por las 5 solas de la Reforma. Ahí estaría yo el primero en estar. Pero no me rebautizaría, porque el bautismo es uno solo. Estamos negando la obra de Dios en Cristo. Yo me bautizo en el bautismo de Cristo. Allí fui yo bautizado cuando mi padre me bautizó. Aunque él no lo creía de esa manera, yo reclamo mi bautismo a los 12 años de edad en la Iglesia Central de Barranquilla, como mi bautizo en la obra de Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Mi bautismo es válido y no es necesario repetirse. En ese aspecto yo tampoco creo en el rebautismo. Es también una manera de manipular los números de personas en la iglesia. Yo creo que la iglesia adventista bajaría un 40% al menos de feligresía si no se tomara en cuenta el rebautismo. Pero estamos usando aquí, yo hice mención al pastor William Sandueza. Acabo de ver un video de él muy bueno, lo recomiendo, en el que él habla de los 3 libros que le ayudaron a él a salir del adventismo. Y eso, yo dije, ay, ¿de qué autor va a hablar? Y no, él mencionó a esos 3 libros bíblicos: el libro de Romanos, la epístola a los Gálatas, como también la epístola a los Hebreos.
Y maravilloso, maravilloso que esos, el poder que hay en la palabra para poner, destapar, quitarle el almud a la luz y dejar que brille. Estos tres libros son formidables. Yo le añadiría tal vez un cuarto que me ayudó a mí muchísimo, y es la colección de salmos. Los salmos contienen también la doctrina de la justicia por la fe. Pero ahora estamos en Gálatas. Y como ustedes se han dado cuenta, hemos estado usando los comentarios del reformador Martín Lutero, y hoy es 31 de octubre. El día que estoy grabando la grabación del día de mañana. Pero hoy, 31 de octubre, recordamos la valentía, recordamos la obra del Espíritu Santo en este hombre que, lejos de ser de alguna manera perfecto en carácter, en personalidad, en las decisiones que tomó, lejos de ser perfecto, así con sus defectos el Señor lo usó grandemente en la Reforma. Nosotros usamos el comentario de Lutero sobre Gálatas, estas conferencias que él dictó a sus alumnos como una materia universitaria. Usamos sus comentarios como una guía, como así en la Iglesia Adventista usan a veces los libros de Morris Benden o de Uriah Smith, de la misma Elena de White. Y a mí me parece un poco incongruo, inconsistente en que aquí algunas personas, me imagino con un buen corazón, nos dicen: no usen a Lutero, usen solo la Biblia. Pues es lo que nosotros hemos estado diciendo a los adventistas: usen solo la Biblia. Y aquí nosotros, cuando vemos que a Lutero se le ha escapado algo, entonces ponemos una pausa y nos vamos directamente al texto, como lo vamos a hacer ahora mismo aquí en Gálatas 3:14. Una manera que yo he aprendido al usar la Biblia es cómo leer los versículos a la inversa. Es decir, si al texto le colocamos frases opuestas a la frase que dice, se aclara el texto. Pero lo voy a hacer por medio de un ejemplo. Aquí en los versículos 13 y 14 de Gálatas 3 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y ya le hemos sacado bastante jugo a este texto. Para que en Cristo Jesús, en el Mesías Salvador, porque eso es lo que Pablo quería decir acá, nosotros leemos Cristo y lo leemos como el primer nombre de una persona, pero tiene significado. Cuando Pablo usa la palabra Cristo, él se refiere al Mesías prometido. Para que en el Mesías Salvador, Jesús significando Salvador, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora escuchen bien, acérquense otra vez, porque vale la pena ver aquí. No dice: para que en Moisés el legislador la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ahí no dice: para que mediante Moisés el legislador de los 10 mandamientos
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, porque es de esa manera como se entiende muchas veces, como lo predican más bien en las iglesias sectarias, particularmente en las iglesias sabatistas, que es mediante la dádiva de la ley en la Torá escrita por Moisés, que la bendición de Abraham alcanza a los gentiles. Los gentiles, de acuerdo a esa interpretación donde colocan a Moisés acá sin darse cuenta, es lo que hacen. Ellos leen Cristo Jesús, pero lo que realmente han hecho es han leído Moisés. Entonces, ellos dicen que la bendición de Abraham, debido a que Abraham obedeció los mandamientos y las leyes de Dios, entonces esa bendición de Abraham, que fue su guarda de la ley, es lo que alcanza a los gentiles. Nosotros, donde dice gentiles, pónganse allí ustedes. Los mestizos en Costa Rica, en México, en Ecuador, en Colombia, que ellos leen allí que Moisés, el legislador, es mediante quien la bendición de Abraham, su guarda de la ley, nos alcanza a nosotros. Por lo tanto, según ellos, nosotros somos bendecidos cuando guardamos la ley. Pero eso es torcer las escrituras. Aquí hay otro ejemplo en la siguiente parte del versículo, donde dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ahora, en vez de la palabra fe, que tan bonita esta palabra que luce aquí, en vez de la palabra fe, pongan ustedes a fin de que por la obediencia a la ley recibiésemos la promesa del Espíritu. Pero eso es lo que se predica en las iglesias. No solamente las adventistas, sino en otras iglesias sectarias. ¿Y qué va? Quítenle el nombre de secta. Porque así están muchas iglesias carismáticas, muchas iglesias que se dicen ser evangélicas o hasta protestantes, de que la promesa del Espíritu, el derramamiento del Espíritu se nos da en obediencia a la ley, algún mandamiento de la ley, o algún mandamiento que los hombres se hayan inventado. Pero aquí no dice eso. Aquí dice que es en el Mesías prometido, en el Cordero de Dios prometido como Salvador, Jesús. La bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Que él creyó a Dios y su fe le fue contada, le fue contabilizada por justicia. Esa bendición de que la fe del pecador creyente le es contada por justicia es la que nos alcanza a nosotros los gentiles. Alabado sea el Señor. Que estos huesitos y esta piel así canela o morena o blanca, no importa, porque todos tenemos matices diferentes siendo hijos de los españoles y de los indígenas. Que esa bendición de Abraham, de que la justicia de Dios nos alcanza por la sola fe. Esa fe nos es contada por justicia. No es la ley judía la que nos es contada por justicia,
Y claro, cuando llegamos a este punto, enseguida la gente salta y dice, no, pero la realidad es que la fe sin obras está muerta. Y lo que ellos quieren decir es que la fe sin la ley, sin las obras de la ley, sin la observancia del sábado, es lo que a final de cuentas dicen, la fe entonces está muerta. Y muéstrame las obras y yo te mostraré mi fe. Y cosas así se van a Santiago para nulificar a Pablo. Como que Santiago es el as que mata a Pablo. Pero Pablo recibió las cosas que enseña por revelación directa del Mesías Salvador, de Cristo Jesús. Él mismo lo dice, que recibió el Evangelio fue por revelación de Jesucristo. Así que estos versículos hay que sacarles todo el jugo posible para saber lo que dicen en verdad y no dejarnos engañar por cuentos de visiones, por matemáticas proféticas, por términos que no competen, pueblo remanente que guarda la ley y los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. De paso, más adelante, esta semana, no sé si será el jueves o el viernes, yo voy a preparar un video, voy a tomar acá un receso de Gálatas y voy a preparar un video, que el Señor me ayude a hacerlo, sobre el significado de si me amáis, guardad los mandamientos. Guardad mis mandamientos, es lo que dice Jesús. Jesús no dijo los mandamientos, sino si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cada vez que se encuentra esta frase, se encuentra en términos de mis mandamientos. Y nosotros vamos a ver cuál es el significado de eso. Porque cada vez que uno habla de la gracia y de la fe, entonces los que quieren defender su doctrina dicen, no, es que son los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Vamos a ser muy específicos, muy particulares sobre cuáles son estos mandamientos de que habla Jesús y cómo usó Jesús la ley en función de su sacrificio, el sacrificio que él estaba por hacer entregando su vida. Bueno, entonces con esto ya estamos listos a ver la continuación, aquí por algunos momentos que nos restan, ver la continuación del versículo 14. Y como estoy aquí estrenando una nueva software, una nueva pantalla, ustedes me perdonan porque no ha estado saliendo bien la grabación, se ha congelado. Aquí ustedes pueden ver un poco del cuarto donde yo hago esta grabación. Aquí tengo unos gorros y mi prima en Colombia, a quien le agradezco mucho, Alex Camacho, le agradezco mucho por haber mandado a hacer este telón. Alex, mira cómo lo estoy usando. Ella escucha estas grabaciones. Bueno, entonces aquí estamos nuevamente en el versículo 14, que como ustedes se dieron cuenta, yo tomé directamente de las Escrituras cosas que Lutero no va a decir aquí del versículo 14. Porque cuando aquí en sus comentarios a los seminaristas, él dice para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu, él comenta otras cosas que corresponden, que son precisas, pero él no escogió, tal vez si lo vio, escogió no hacerlo, pero nosotros vimos aquí que haciendo la interpretación a la inversa, colocando las frases que no hay allí, podemos ver con más claridad la razón por la que esta frase está aquí, para que por la fe, ahí no dice para que por la obediencia a la ley recibamos
la promesa del Espíritu. Así que es por la fe que nosotros los gentiles recibimos la promesa del Espíritu, ese maravilloso consolador que guía nuestras vidas, que toma esas obras preparadas de antemano para nosotros y nos da oficio, por así decirlo. El Espíritu Santo es nuestro terapeuta, nuestro guía, nuestro consolador, que mediante la divina providencia nos habla de mil maneras, y es que nosotros tenemos los oídos de la fe para escucharlo. Especialmente los que hemos recibido esa gran dádiva de la justificación por la fe. El Espíritu Santo es quien trae a nuestra mente esa convicción, esa certitud que hemos sido justificados y que nuestros pecados han sido perdonados. Es maravilloso lo que sucede al creyente cuando por la fe recibe esa promesa. Y aquí se le llama a la promesa dada a Abraham, se le llama la promesa del Espíritu. Esa promesa que por medio de la simiente, la bendición de Abraham, que es la justicia que Dios le contabilizó por haberle creído, nosotros recibimos esa promesa. Aquí dice que el Espíritu es libertad de la ley, del pecado, de la muerte. El Espíritu es libertad de la muerte. Pónganse ese sombrero, por favor. De la maldición, del infierno, de la ira y del juicio de Dios. El Espíritu Santo es aquel que nos libra del juicio investigador. ¿Por qué? Porque el justificado por la fe no teme al juicio investigador. ¿Por qué? Porque Jesús fue el investigado a mi favor y el diablo no halló nada en él. Ni los millares de ángeles revisando los libros hallaron cosa alguna en Cristo. Y esa justicia es la que se acredita a mi favor. Aquí no hay mérito de congruo o mérito de condigno alguno que ponemos de nuestra parte. Él estaba usando aquí frases de la doctrina católica romana. El mérito de congruo, pongan ustedes allí, es el uso de la voluntad. El esfuerzo que hace la voluntad para creer o para hacer alguna obra que Dios vea que es una obra de un arrepentido. El mérito de condigno es que nosotros recibimos la gracia impartida de Dios para consagrarnos, santificarnos más y más. Esa es la doctrina católica romana, que se usa la fuerza de la voluntad y la justicia del Espíritu Santo impartida dentro de uno. Esos son inventos, manipulaciones de textos bíblicos. Por eso dice Lutero, él lo rechaza. Aquí no hay nada que nosotros ponemos de nuestra parte. En vez, hay una promesa gratuita. Gratuita. ¿A quién no le gusta lo gratuito? Mediante la simiente de Abraham, que es Cristo, para que podamos ser libres de todo mal y obtener todo lo que es bueno. Esta libertad y don del Espíritu no lo recibimos por mérito alguno, sino por fe. Pues es la sola fe la cual se puede aferrar a las promesas de Dios, tal cual Pablo dice en este texto, para que podamos recibir la promesa del Espíritu.
no por las obras, sino por la fe. Terminemos aquí con este párrafo. Esta es una doctrina ciertamente dulce y apostólica, autorizada, pues muestra todo lo que se ha cumplido a nuestro favor. Ahora ya todo se nos ha dado. Hay que creer eso. Todo se nos ha dado. Muchos profetas y reyes quisieron ver y escucharla. Textos como este resumen diferentes declaraciones de los profetas. Ellos desde mucho antes vieron en el Espíritu que todo cambiaría. Todo sería restaurado y gobernado por este hombre, Cristo, el Mesías. Ninguno de los profetas o gobernantes del pueblo de Dios dieron alguna nueva ley. De hecho, Elías, Samuel, David y todos los otros profetas permanecieron bajo la ley de Moisés. Ellos no legislaron nuevas tablas de la ley o un nuevo reino o sacerdocio. Pues ese nuevo cambio del reino, del sacerdocio, de la ley y la adoración se derivó y reservó solo para Él. Y ya por allí ustedes pueden ir viendo, está la clave para entender qué quiso decir Jesús cuando le dijo a los discípulos: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y como van a ver, este es un adelanto que les doy, como van a ver, el griego dice literalmente los mandamientos de mí, haciendo énfasis en su persona. Porque tiempo atrás el mismo Moisés había profetizado: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Es decir, el mismo Moisés dice: ya no me oigan a mí, óiganlo a él. Y perdón, eso no lo dice Haroldo Camacho ni Martín Lutero. Eso lo dijo Moisés, el legislador. Entre el pueblo judío se levantará Jehová, un hermano, y háganle caso a lo que él enseña, a lo que él hace, a lo que él manifiesta. Es el carácter de Dios. Porque el carácter de Dios ya no se puede representar por medio de la ley. Ahora el carácter de Dios se representa y se ve claramente, patentemente, en lo que Cristo hizo por el pecador. Tomó su lugar en vida, muerte y resurrección. Por eso dice Moisés: ya no me oigan a mí, porque Moisés ofrecía solamente un corderito como sustituto, y un corderito no puede quitar los pecados del mundo. Corderito no tiene ni conciencia. Es como si hubiera dicho Moisés: no le hagan caso a nadie más. Los padres comprendían bien esto, pues nadie pudo enseñar mayores y más altos temas que el mismo Moisés, quien hizo excelentes leyes, no lo dudamos, de grandes y elevados asuntos, como son los 10 mandamientos. Miremos el primer mandamiento en particular: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta ley tocante al amor a Dios también se extiende a los ángeles. Por tanto, es la fuente de toda sabiduría. Y no obstante, fue necesario que viniera otro maestro.
es decir, Cristo. Él traería y enseñaría la gracia y la remisión de pecados, las cuales sobrepasarían aquellas excelentes leyes, por lo cual no se encuentra en ninguna parte de la ley, que la ley dice: he aquí el Cordero de Dios que quita tu pecado del mundo. Ese es Cristo hablando. La ley nunca te dice: yo soy tu maldición, para darte mi bendición. La ley no tiene bendición que darte. Si la cumplieras aún a lo máximo, a la perfección, la ley tampoco te pudiera bendecir, porque la ley requiere que tú no tengas naturaleza pecaminosa, porque la ley dice: no codiciarás, que en el hebreo es: no serás codicioso, no tendrás deseos y pensamientos de codicia por nada, de tal modo que es la naturaleza pecaminosa, como dijo Jesús, que desde adentro sale la codicia. Así que no hay manera alguna que la ley te pueda bendecir por más que la guardes. Pero este texto está repleto de poder, pues dice: para que recibamos la promesa del Espíritu por la fe. Aquí Pablo vierte de una vez todo lo que podría haber dicho. Pues cuando ya no puede ir más allá, pues no podía decir algo más grande o sublime, él no añade más. Y ahí se queda con el Mesías Salvador, por quien recibimos la bendición de que por medio de la fe se nos cuenta justos a nosotros. Y recibe esa promesa hoy. Tú eres justo por virtud única y solamente de la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien te consuela hoy diciendo: hijo mío, hija mía, tus pecados, que son muchos, te son perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.